Uy, Javiercito. Placerazo, Javiercito. Volver a Me encontrar alegra. en este sitio Sí, con lindo. tanta memoria y tantos recuerdos. Sí, volver otra vez. Tunja es arquitectónica, histórica, pero también cultural. No solo ha evolucionado el festival hacia volverse más popular, sino también el público se ha compenetrado más con la cultura y con el arte. No podríamos encontrar en el país un escenario mejor que la capital de los boyacenses para generar estos actos. Invito a todos los colombianos, jóvenes, niños y mayores, a descubrir, vivir y soñar la cultura y el arte en nuestra ciudad. Qué agradable, Luis Eduardo, hablar del Festival de la Cultura, cuando en este año, el 2012, se celebran 40 años de aquellas épocas en que un grupo de tunjanos, de residentes en Tunja, nos apropiamos de las ideas y el beneficio que nos podía generar el Consejo Superior de Policía, un ente creado por el general Rojas Pinilla y que todavía subsiste en nuestra ciudad y que en esa época se encargaba del aguinaldo boyacense. Haber apoyado las ideas de Gustavo Mateus, me parece a mí, fue la mejor decisión que tomamos ese grupo de amigos. Sí, no, esa era una labor muy agradable porque estábamos dentro de una intención, la intención de poder disfrutar de algo que merecía Tunja y que afortunadamente ha subsistido, ¿no, Javier? Eso precisamente. Yo recuerdo que lo hacíamos y el grupo nuestro, pues que nos reuníamos, lo hacíamos con mucho gusto, siempre pensando en Tunja y pensando en la cultura tunjana, que no era una, o sea, no era una planta exótica, como decimos, sino que Tunja por esencia es cultura, aun cuando hubo una necesidad de acostumbrar a la gente, sí, dar la pedagogía artística, ¿no? Para que, por ejemplo, aplaudir, el hecho de aplaudir. Sí, son detalles que afortunadamente se lograron con una actividad de esta índole, que fue titánica. Trabajamos mucho en grupo, eso es lo importante. 10 Quijotes que éramos, esos 10 Quijotes se volvían 40 saliendo de las oficinas y esos 40 se volvían 100 en la calle. Un grupo que nos interesó dedicarnos a una Semana Internacional de la Cultura. Y dijimos, vamos a hacer una Semana Internacional de la Cultura con apoyo del gobernador de Boyacá, que era Eduardo Vega Franco. Él colaboró decisivamente, porque él dijo, bueno, yo voy a hacer con ustedes una corporación cultural. Entonces hizo la Corporación Cultural de Boyacá, de la cual el presidente era Gustavo Mateus Cortés. Una vez en una reunión del Consejo Superior de Policía, propuse la idea de hacer un certamen independientemente del aguinaldo boyacense en una época distinta, es decir, unos 6 meses antes o después, es decir, alrededor de junio, julio, etcétera, medio año, que fuera un certamen cultural, una semana. Propuse en primer término una Semana Internacional de la Cultura.
Sí, Acuérdate sí. que el festival no era un festival, primero inicialmente se llamaba la Semana Cultural Semana Internacional. Internacional de la Cultura. Y así se inició en el año 73. Y la primera semana se hizo en el mes de junio, perdón, en el mes Mayo. de mayo. Después ya se cambió el mes de junio y después en agosto. Pero la primera se hizo en principios del mes de mayo. Y fueron 7 días. Se hizo la inauguración. Sí, mire, y allá, de allá sacábamos las bancas, acuérdese. Allá era el sitio donde nosotros sacábamos. Y aquí hay que... Sí, todo el sector, sí, ese sector, sí. ¿Cómo se veía Sí. lo importante de la plaza en esa época? Sí, así Y es. esta balconada, acuérdense, todos esos militares miraban esas tardes de imponencia, porque además la inauguración siempre había unos solazos. Tuvimos esa idea, ¿no?, de hacer, decirles, bueno, ¿por qué no hacemos un festival la primera semana en julio para la embajada tal? ¿No? Entonces, para la embajada polaca para agosto, y en septiembre damos una semana, ¿no?, por cargo de Rumania. Uy, Rumania nos cobró enorme. Y así, porque teníamos tanto material, tantas cosas, que podíamos haber hecho eso, pero presupuesto no teníamos ninguno, ¿no? Solamente teníamos muy poquito presupuesto. Se repartieron las tareas. Los leones hacían una actividad, los rotarios hacían otra actividad. El doctor Javier Ocampo López, Nelly Sol y todas participaban, era con los leones. Guillermo Riaño con los Kiwanes, en el caso mío personal, Con la Cámara Junior. con la Cámara Junior. Usted participó muchísimo con Sí, la Cámara sí, Junior, sí, que sí, estaban sus amigos, Pedro Becerra, Gabriel, todos sus amigos estábamos ahí metidos. Y así como tú lo dices, en la parte cada de la grupo Cámara. se encargaba Sí, de una en la actividad. Cámara Junior teníamos la responsabilidad, en el caso de la Cámara Junior, que era una cuestión fundamental, que era el de transportes, los agasajos y la recepción de todas las agrupaciones musicales. Y nosotros desde la licorera, que en ese momento estábamos vinculados como funcionarios de la licorera de Boyacá, colaborábamos en facilitar algunos medios, algunos recursos para poder realizar y organizar los escenarios y colaborarle también en la organización, la distribución, la atención de los artistas que venían, que eso era bastante trabajo. Que la labor nuestra era ir a las instituciones, empresas, a pedir el recurso económico para el concierto. La participación de la empresa era muy espontánea, sí, era muy espontánea en el sentido de que no existía un deseo de los empresarios de colaborar, pero sí se lograba a través de la gestión. Gustavo tenía unas conexiones en Bogotá para saber qué personajes venían del mundo. Me propuse hacer una colección de visitas a las distintas embajadas, hablar con los embajadores. Y tuve suerte porque coincidencialmente para esa época venían algunos grupos, otros que se pudieron traer. Como decía un embajador del alemán, yo llevo aquí N años, los 4 años que estoy aquí, he tratado de hacer algo cultural desde la embajada y no he podido hacer absolutamente nada. Y ustedes vienen aquí, 2 personas, a proponerme que hagamos un concierto, que hagamos un recital, que hagamos una exposición, pues es lo que yo estoy pensando. No, al contrario, yo me formo parte, ya no soy invitado, me formo parte de ustedes y me pongo a la dirección. Yo veo de las entidades aquí importantes el mismo clero, el clero. Claro, importantísimo. Una la anécdota. arquidiócesis. Mire, nosotros para ¿no? comenzar, para poderle dar, de hecho, para vestir San Ignacio, nos tocó recurrir a elementos de la curia. En ese entonces estaba de arzobispo, monseñor Augusto Trujillo Arango. Yo tenía una amistad con él, un hombre extraordinario, y lo visité en su despacho y le pedí prestado San Ignacio, porque en ese tiempo San Ignacio pues no estaba en servicio religioso, no tenía culto. Y había un proscenio en donde los
los artistas hacían el debut de los... Y la base donde el director dirigía. La parte de la orquesta, o ¿Se los acuerda grupos cuando musicales. Gustavo Mateus se encaramaba allí a estas esquinas a filmar? A filmar, a tomar sí. fotografías. Y venían de la Radio Nacional y se hacían las transmisiones directas acá con doña Cecilia Ibáñez, que era la locutora estrella de la Radio Y a mí Nacional. lo que me causa impresión es que Gustavo, él no se hacía presente para que nadie lo aplaudiera, pero se la pasaba por arriba para que todo el mundo lo viera. Parecía un aula. A mí no me gusta la publicidad ni que me tengan en cuenta. Y todo el concierto ahí encaramado. Sí, eso. Pues yo llegaba con el camioncito, me estacionaba ahí en la plazuela y por la entrada empezaba, y ahí pasaba alguien y todos, pues se les ayudó y nos ayudaba con 4 o 5 sillas. Y al día siguiente a las 9 de la mañana que había que cargarlas para llevarlas a otros sitios y no había quien la ayudaba, pero bueno, ahí se presentaba alguien. Pero la iglesia nos quedó pequeña. Entonces nos tocaba a nosotros, ¿no? Decir que todavía no se podía perder. Sí, entonces la gente quedaba impresionada, ¿no? Sí. Y no sabían por qué se les callaba si había terminado la obra. Sencillamente era el movimiento y seguía el otro movimiento hasta que al fin acostumbraron y supieron que tenían que aplaudir era cuando terminara la interpretación del artista. Y es increíble que, por ejemplo, como era entrada gratis, entraban los gamines. Y ellos se sentaban en el suelo, ahí al lado del director, contra la tribuna, y ellos no se movían. Ahí es cuando ya Gustavo Mateus Cortés entra a ser el director del ICBA. Y él tenía una visión grande. Pudo tener muchos recursos para tener la infraestructura del festival. Ya entonces no había necesidad de traer bancas, sino que unas sillas muy especiales en la iglesia. Ya el segundo año, con el gobernador Eduardo Vega Franco, y nos propusimos hacer algo que fue importante, que fue condecorar a los embajadores. Entonces hubo una invitación a todo el cuerpo diplomático, concretamente a cada embajador, etcétera, para anunciarle la embajada. Y esto como que llama la atención en el cuerpo diplomático, realmente llama la atención eso. Y en ese segundo año llegaron 43 embajadores, que eran casi los que había en ese momento, porque todavía pues, no estaban los 100 y pico de países representados como ahora, ¿no? Entonces, ese fue un éxito. Y ellos al mismo tiempo, pues, procuraron trabajar en exposiciones y muchas cosas. Javiercito. Javiercito. Volver a Me encontrar alegra. en este sitio Sí, con lindo. tanta memoria y tantos recuerdos. Sí, volver. Nosotros asignábamos a cada pareja un embajador y esa pareja se encargaba del embajador. Llévelo a almorzar, tráigalo, atiéndalo. Y fue muy agradable ver cómo estas personas, venidas de otras naciones, con otras costumbres, mostraban un mismo interés con nosotros, el interés de la cultura. Porque a mí me tocó China, tenerla en la casa. Muy agradable, fue siempre amigo mío. El de la China muy especial y lo invitábamos y bueno, también México. Cada pareja se encargaba de un embajador, entonces ellos vivían pendientes todos de cada uno de los embajadores asignados. No los dejaban en ningún momento, siempre buscaban atenderlos, siempre estaban en contacto con los hoteles para que no les faltara nada. En fin, era una atención que obviamente les gustó. Darle comida a la Orquesta Sinfónica de Moscú a las 10 de la noche. Sí.
corra a conseguir comida, que queremos un sándwich, que queremos una gaseosa. Que colabora, que eran las grandes comidas, eran el Club de Comercio. Sí, pero saltamos matones mientras muchos de nuestros conciudadanos disfrutaban en el concierto, oyéndolo, nosotros viendo a ver cómo solucionamos el problema de la quedada, porque el bus no se vuelve esta noche, donde les conseguimos quedada y el desayuno de mañana. De golpe nos enfrentamos a la crítica social de que eso era elitista, de que eso no era para el pueblo. Con el paso del tiempo, era la gente tunjana la que le tenía cariño al festival. Y fueron los tunjanos los que aprendieron a disfrutar de los festivales. El respeto que el público tenía por los músicos, por las agrupaciones que venían, la forma en que los aplaudían. La gente en general tiene muy buenos recuerdos de esos festivales, de esos 19 primeros festivales. Inclusive traje, en uno de los festivales lo presidió Belisario Betancur, precisamente. Aquí estuvieron presidentes encargados en ese tiempo y vino Turbay en un momento. Ministros de la época, ministros de gobierno, el ministro de Justicia. Traje inclusive de Costa Rica al ministro de Cultura de Costa Rica para que inauguraran un festival, así como traje la orquesta nacional de Costa Rica, como vino la Sinfónica de Boston, o la Filarmónica, la de Leipzig, o las orquestas de cámara de Nueva York, de Londres, en fin, es decir, es que... No era fulanito tal que para allá toque en Argentina en un cabaret, no. Allá el que está mandando la parada en Viena o en Austria, primera página. Tuvimos los mejores grupos del mundo en el caso vocal, por ejemplo el Deller Consort de Londres o el Cuarteto Madrigalistas de Madrid, que son los dos grupos más importantes en su tiempo. Recuerdo muy bien al maestro Fran Proy, que vino en varias oportunidades, no una sola. La Orquesta Sinfónica de Boston. Hermoso. Eso es único. La trajo un avión de los Estados Unidos a Catam en Bogotá. Sí. Un grupo de monos con un donaire y una calidad musical y armónica espectacular. La Fuerza Aérea, desgraciadamente, colombiana no nos pudo colaborar, pero sí nos dieron 2 aviones de la Fuerza Aérea gringa, y entonces los trajimos en avión expreso, 180 muchachos de la Sinfónica de Boston. Los presentamos y los 2 aviones quedaron en el aeropuerto y se regresaron con gasolina americana y muchas gracias, señor embajador, besos y abrazos, y ¿qué hacemos el año entrante? Ahí cuando viene esa alegría de los tunjanos por tener gente de otros lugares de Europa y de toda América. Ustedes no se imaginan la reacción de estos embajadores cuando veían nuestra iglesia de San Ignacio. Estos grupos internacionales se solazaban, gozaban, disfrutaban tocando en nuestra sala de conciertos. Los grupos de Alemania, de Leipzig, ¿no? España mandaba también sus grupos. Entonces vino la universalización de la cultura. Ahí cuando fue un festival internacional de la cultura, ya se le dio ese sentido internacional desde Tunja, que recordemos que era no de todo Boyacá, era de Tunja al mundo. Mire, por ejemplo, esta otra cosa que es un poco anecdótica, ¿no? Una vez un ciudadano me dice, mire Gustavo, estuve en Europa detrás de conseguirme una boleta para ver a uno de los grandes violinistas y no pude hacerlo. Y resulta que aquí alguna vez vi anunciado a Ruggero Ricci y yo me fui a ver cómo conseguía la boleta y alguien me dijo, no, usted simplemente viene y entra. ¿Cómo así? Por favor. Entonces
Efectivamente llegó el día del concierto, vino la Filarmónica, tocó Ruggiero Ricci, tocó unos caprichos de Paganini, en fin, un hombre de un nivel grandísimo, que es el mejor violinista del momento. Y después este ciudadano me decía que le parecía mentira, que después de hacer tantas colas en Europa y no pudo entrar aquí, le parecía mentira poder llegar a ver al gran violinista sin ese problema, ¿no? Recuerdo una tenida famosa con Carmiña Gallo y con unos cantantes de ópera comiendo pollo y cantando ellos hasta la madrugada en los salones del ICBA. Porque, pues, como éramos los que atendíamos a los artistas, nos tocaba irnos con el director de orquesta, que era ruso, o era lituano, o era checo, y en nuestro ruso, lituano y checo, hacerlo cantar o hacerle la vida agradable para agradecerle de alguna manera el rato que nos había dado a los tunjanos. Un poco eso tan popular y tan cerca a la gente, es que la gente no tenía que hacer colas ni comprar grandes boletas ni abonos. Llegar a San Ignacio temprano a coger su puesto y a ver lo mejor de lo mejor que hay en el mundo en ese momento que lo traíamos. Yo recuerdo del Festival Internacional de la Cultura cuando Jaime Llano González hacía los conciertos de música colombiana. Todo Tunja iba a escuchar a Jaime Llano González. Era de los conciertos más queridos, sobre todo porque era la música colombiana. Y realmente era lo que más gustaba. Cada año siempre venía Jaime Llano. Yo creo que independientemente de los sonidos que oímos, de las voces que nos llenaron el alma y el espíritu, para mí lo más importante fue oír los aplausos de los tunjanos. Sí. Nuestros muchachos, nuestras muchachas, nuestros ciudadanos compartieron esos eventos y aplaudieron a rabiar a todos esos artistas que nos presentaron. Creo que es el sonido más agradable que nos queda a los que participamos en esto en el alma, de recuerdos de todas esas épocas. Quizás lo mejor de todo esto, Luis Eduardo, es ya nuestras canas nos dicen cómo lo más importante que hicimos fue haber dejado en la historia de Tunja una actividad que con mucho cariño y con mucha dedicación hoy continúan otras personas y que hacen que los tunjanos y los boyacenses nos sintamos orgullosos del festival que presentamos para Colombia, festival al que invitamos a todo el mundo, porque este es un festival abierto donde se puede gozar de la hospitalidad nuestra boyacense, de la tranquilidad de una ciudad como Tunja, de un frío que nos obliga a aplaudir obligatoriamente. Yo cogí un correo de esos y me puse a... Y resulta que el correo en ese tiempo valía como 17 millones de pesos. Vale, yo decía, bueno, ¿dónde yo pongo esta cosa? ¡Era! Recuerdo una noche que se presentó una de las chelistas más famosas del mundo, la Valesca. Y ella llegó a las 7 de la noche al concierto. Y sacó de un talego su vestido, pero su vestido venía arrugado. Yo no me pongo eso así. Y yo corrí con el vestido a cuadra y media a la casa de mi mamá, y sobre la mesa del comedor mi mamá planchó el vestido para que ella lo pudiera lucir y salir al concierto.